Pelegrín. Muy buenos días, muy buenos días. Muy contento de encontrarme aquí en la grata compañía de ustedes, nuestros amigos contertulios de Los Sabios en la Z, este programa único, singular en República Dominicana, donde se tratan en profundidad los grandes temas de la humanidad, del continente, de la isla, de nuestro país, desde diferentes ángulos y con mucha información, con mucho conocimiento y con un ánimo de educar, de orientar a una población que necesita buena información, necesita ser orientada. Y uno hace lo que puede a partir de los conocimientos que tiene. Yo quisiera en esta intervención empezar por un análisis de lo que ha pasado aquí en República Dominicana, que tiene implicaciones internacionales. Miren, en primer lugar, para mí, en el 2025 se produjo un giro muy grave, muy serio, de la política exterior de República Dominicana. La República Dominicana estaba muy enfocada en buscar una solución internacional a los problemas de Haití en Haití. Ese era el discurso oficial del gobierno dominicano. Se estaban tomando acciones, se habían emprendido incluso un conjunto de medidas que tenían por fundamento el Pacto de Nación para Políticas Públicas de Estado. Sin embargo, y este es un dato que la población no lo percibe cabalmente, pero que tiene su origen en una reacción de Haití y de poderes extranjeros. Lamentablemente el gobierno dominicano, después de avanzar en ese pacto, de anunciar las medidas, recibió las presiones, las amenazas, las intimidaciones y sobre todo la advertencia de que si continuaban con esa política con énfasis nacionalista, patriótico, definitivamente que el acceso al mercado haitiano se iba a cortar. Y yo creo que eso determinó el giro de la política del presidente Abinader, lamentable, porque se apartó ya de ese pacto de nación y entonces buscó refugio y apoyo en los expresidentes. Se firmó ese pacto con los expresidentes y además un expresidente, el presidente Fernández, sugirió una fórmula muy hábil, que era ir a la vasija de los Pilatos, que es el Consejo Económico y Social, y hacer un ejercicio ahí de formulación vaporosa, de multiuso de todas las opciones, pero parar lo que parecía una línea cada vez más fuerte de los intereses nacionales en la ejecución de un pacto que se firmó en octubre del 2023. Entonces, yo creo que ese es un dato importante cuyas implicaciones todavía la población el pueblo dominicano no lo percibe. Uno que ha estado en eso, en el origen, lo siente, lo percibe y lo lamenta. Pero ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tú no crees que el CES es el espacio constitucional adecuado para la discusión? Mira, Siriaco, digo yo, el primer espacio, te lo digo yo porque fui 5 veces a las reuniones del CES cuando fue convocado y fue boicoteada la reunión del CES originalmente. Antes del Pacto de Nación, nosotros estuvimos ahí y lo boicotearon gente del propio gobierno y de los grupos económicos. Le hago un agregado. Yo estuve en la discusión de la Constitución. Hubo muchas propuestas, pero el gobierno no tuvo en cuenta ninguna. Bueno, pasó lo mismo que antes. El punto es que este es un dato importante que ocurrió ahora en el año 2025 y vale la pena resaltarlo. Ojalá tenga algún tipo de rectificación, que se den cuenta de que el esquema que se montó del Estado mercado insular es inviable, no ayuda a Haití y no desestabiliza a nosotros.
no se han dado cuenta, y fíjense que ya Haití dejó de ser ya un tema principal en el planteamiento de República Dominicana, y eso es gravísimo. No se trata, ya el discurso oficial ni siquiera hace el planteamiento de internacionalizar la solución, cuando tenemos la mejor oportunidad, porque ahora el discurso oficial de los Estados Unidos, del presidente Trump, del secretario Marco Rubio, de la embajadora Lía Campos, es más favorable que nunca antes en los últimos 30 años para que República Dominicana reformule las relaciones. Entonces, los grupos que nos metieron en la trampa mortal del Estado Mercado Insular bajo hegemonía dominicana, no quieren aprovecharlo, no quieren rectificar. Y lo que están esperando es eso ese cálculo que tú analizaste de que puede perder Trump las elecciones. Esa es la opinión de Bernardo Vega, que entiende que va a perder y que por tanto vamos a volver a posición anterior. Y eso no va a pasar. No es eso, es que los procesos electorales en Estados Unidos te están diciendo. Sí, pero yo te estoy diciendo, ¿qué le conviene a República Dominicana? Bueno, ya es otra cosa, si nosotros teníamos un discurso de internacionalizar la solución, este es el momento de aprovechar esa posición de los Estados Unidos para afirmar esa línea y convertir eso en un proceso irreversible. Pero aquí, como tenemos unas relaciones de poder que son las propias de una finca con pasaporte, ustedes me han oído hablar mucho de esa. Tú tienes patentizada Tú tienes que escribir sobre pasaporte digital. Claro. Entonces, primer punto. Segundo punto. Pelegrín, vamos a mencionar ahorita quiénes son los dueños de la finca. Sí, lo mencionamos. Fíjate, por otro lado, tenemos un tema que para mí ha sido también muy importante, va a marcar un antes y un después, va a tener muchas implicaciones políticas y tiene que ver con el cambio de política de la norteamericana con relación a la lucha contra el narcotráfico. Fíjense que el escándalo de Senasa en cierta manera ocultó el discurso, las repercusiones del discurso del ministro de la Presidencia, Paliza, donde Paliza, señores, lo que Paliza dijo en ese discurso, eso es algo muy serio. En cualquier país del mundo eso es dinamita pura. ¿Qué cuestión específica? No, cuando él dijo que había legisladores, políticos que estaban encartados en expedientes internacionales, que ellos sabían quiénes eran y que lo mejor era que se entregaran. Dicho por el ministro de la Presidencia, presidente del partido de gobierno, en una locución inusual, obviamente es algo que llama la atención, porque todavía a la hora que nadie se ha entregado. Y se ve que ese es un factor de fricción. Pero tiene informaciones. Y que tiene muchas implicaciones y va a tener muchas implicaciones políticas y de otro tipo. En la misma línea, quiero destacar que sucedieron hechos en el 2025 que yo creo que marcaron profundamente al país. En primer lugar, la tragedia del Jet fue algo tremendo, doloroso. Yo creo que no hubo sector social que no fuera afectado por esa tragedia. Y no fue un hecho así accidental, casual, sino que es como la representación de cuál es la situación que tenemos en el país. Yo vengo diciendo, mucha gente me dice, es duro, pero hay que decirlo, porque las cosas hay que enfrentarlas con realismo, con crudeza y la verdad por delante. Nosotros, en buena medida, estamos viendo el techo de la República agrietado, las columnas debilitadas,
¿Tú crees que puede ocurrir Y buena políticamente en la democracia Y buena dominicana parte, una especie claro, de buena parte del liderazgo Está dominicano sucediendo. está Está sucediendo. en negación. Sí. Está en modo yesero, lo que yo llamo, Pellegrini, en evasión. Oye la pregunta de pero Siriaco. eso puede ser Sí, un- puede que sí suceder. No, está que sucediendo. Está Siriaco. sucediendo. El techo de la República Eso está- a nivel cognitivo de nuestras masas políticas está en estado yese. Sí, eso es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Esos son acontecimientos, porque fíjate que luego viene la denuncia de la corrupción estructural, porque esa es la última expresión de la corrupción estructural, sistémica y cultural de República Dominicana, y quizá la que más conmueve. A mí hay otra que me conmueve más que esa, y es que estamos permitiendo que la población dominicana se enferme. No solamente que hay un tema de corrupción dentro de una política con énfasis en lo curativo, no, es que estamos permitiendo que la población dominicana, la integridad demográfica de República Dominicana sea minada, socavada, erosionada y disuelta. Eso para mí es todavía mucho más grave que ese caso, pero eso amerita un programa especial. Y el otro acontecimiento que creo que va a marcar mucho la historia de República Dominicana es el acuerdo que firmó el presidente Abinader con la administración Trump, cuando la administración Trump está cambiando radicalmente el enfoque de lucha contra el crimen organizado transnacional. Ya no es un enfoque convencional, ellos tenían un enfoque que en buena medida fue equivocado, contraproducente, con doble estándar, y eso fue lo que permitió que el crimen organizado transnacional propiamente, dentro de la economía global canalla, encontrara en el área del Caribe, del Gran Caribe, de América Latina, pero con conexiones profundas en Estados Unidos, ojo, con conexiones profundas en Estados Unidos, encontrara un ambiente muy propicio para avanzar. Y miren, además de los estados, en la época de la globalización o de la economía global canalla, avanzó lo que se puede llamar el imperio, porque hablamos de China, de Rusia, de Estados Unidos y de otros países, pero hay un imperio que es el imperio del crimen organizado transnacional. Ese es verdaderamente transnacional. Señores, un ejemplo, parte de la crisis de Ecuador tiene origen en que las mafias albanesas, óigame, son las que están controlando el tráfico de drogas desde Ecuador. Para mencionar un país remoto. Que la dolarización es que ha permitido eso. Bueno, Una medida que no se hizo con esa intención, pero mira por dónde va. Y la mafia serbia también. claro, La más, eso entiendo. no, pero aquí en el este están buscando todavía a un serbio que era jefe de una mafia que de alguna manera tenía que ver con el operativo de los 9.8 toneladas que iba para Europa. Entonces, fíjense, ahora se revela la magnitud del problema, que hay un imperio, crimen organizado transnacional, que es multinacional. Se calcula que moviliza más de 8 billones de dólares al año. Claro. El crimen transnacional. Claro, entonces, Y que luego se lava y entra a la economía formal. y está conectado, y el Caribe es una pieza, y la isla de Santo Domingo es un eslabón importantísimo. Y Una pregunta, Sí. Pellegrini. ¿Y puede gente de países tan pequeños como Albania ser tan influyente en el mundo? En vez de ser no son los países, es la organización transnacional. Pero me refiero a personas de Sí, países son tan poderosísimos. Mientras más chiquito y más Mira, problemas tiene. hay más una influencia. lista de 23 actividades que se consideran ilícitas, criminales, canallas, que han proliferado en el mundo y van penetrando en los países de acuerdo a las condiciones de los países.
Y eso desestabiliza países, desestabiliza regiones, financia guerra. Esa guerra de independencia de Kosovo, ¿quién la financió? El narcotráfico. Pellegrín. Oye lo que estoy diciendo. Pellegrín, vamos al tema. Vamos al tema, te quedan Ahí, 5 minutos. ahí cierro con la parte de República Dominicana. El acuerdo que acaba de firmar República Dominicana con Estados Unidos tiene que ver mucho con el cambio de política de Estados Unidos. Estados Unidos está librando una guerra. Miren, América Latina tiene 9% de la población del mundo. Y aquí se producen, en la región nuestra, del 29 al 33% de los homicidios violentos vinculados a actividades criminales. Es una especie de guerra, porque en el narcotráfico y en el crimen organizado hay una forma del conflicto humano donde está implicada la lucha de clase y muchos otros elementos, consciente o inconscientemente. Eso hasta en las narconovelas se ve con claridad. Entonces, el otro elemento es que Estados Unidos no lo ha dicho abiertamente, pero ellos están heridos. En los últimos 5 años, señores, estamos hablando de un saldo de 100.000 muertos por año promedio, solamente con el tema del fentanilo. Entonces, ellos decidieron cambiar, esta administración decidió cambiar radicalmente el enfoque. Cuando aquí propusimos un enfoque parecido, Un déjà vu de lo que fue el opio en China. No, porque hay un componente histórico, cultural, de venganza histórica. Esa es la retaliación. Pero están las mafias chinas, las mafias japonesas, Pero las ¿no mafias... refleja eso un malestar profundo, más allá de eso, en la sociedad? No, porque es una crisis de polarización. civilización. Estados Unidos está viviendo, como Europa, como buena parte de las sociedades del mundo, están viviendo en un estado efervescente, prebélico, de guerra civil. Señores, si a Donald Trump lo hubieran matado en el atentado que se produjo, Estados Unidos ya estuviera en guerra civil. Entonces, vamos a estar claros de que este no es un momento cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Es al mismo tiempo para países como el nuestro una oportunidad para nosotros producir cambio. Voy cerrando. Miren, la administración Trump, yo no creo, Juan, que tenga el objetivo de relanzar un proyecto de hegemonía unipolar. Ellos están usando un concepto que se puede interpretar así, que es la paz por la fuerza. La paz por la fuerza. Pero yo creo que lo que se ve en el documento que tú citaste y en el discurso de Marco Rubio y del mismo Trump es un repliegue ordenado hacia su zona natural de influencia, saliéndose en forma ordenada de los espacios de conflicto donde ellos se involucraron por muchos años y que está en la base de su crisis nacional. Sí, perdón, Sí. quiero hacer una precisión. En el caso del tema unipolar, o sea, tengo una percepción de que la política de Trump es restablecer el orden unipolar. Ahora, en mi caso, ya como estudioso de las relaciones internacionales, percibo desde el punto de vista de los cambios estructurales que están dando en el sistema internacional, que el mundo está entrando en una dinámica de una rivalidad entre dos grandes superpotencias, que son China y Estados Unidos, porque son las que tienen el mayor poder económico, tecnológico y militar. Mira, yo lo que percibo es que Estados Unidos está volviendo a la fórmula que se ensayó inicialmente en Yalta y que después se recuperó con la diplomacia de Estados Unidos frente a China, de la diplomacia trilateral, de crear un orden internacional basado en un equilibrio de potencias de primera división, vamos a decirlo así, y la técnica que se va a usar es la técnica de las conferencias internacionales. Esa reunión de Xi Jinping, el presidente. No, y de la reunión de Alaska, de la que fue la primera. Pero la de Xi Jinping y la de Trump, hubo incluso un manejo y un comportamiento muy diferente
porque el tratamiento que le dio Trump a Xi Jinping fue, en el caso de Putin lo vio como un amigo y lo manejó como, pero Claro. a Xi Jinping lo manejó como Claro, el líder de la potencia oponente. claro, pero No, ¿qué no, y hay que ver qué el pasa? comportamiento de ¿Qué China está, en este proceso? ¿qué está buscando Trump? No ha sido Trump muy está elegante. buscando romper, porque el error estratégico de la OTAN y Estados Unidos, cuando salen de Afganistán dando pena, el error estratégico fue básicamente entender que en el conflicto de Ucrania ellos podían derrotar a la Federación Rusa y que entonces ellos iban a dar nacimiento a un nuevo orden mundial, pero no contaban con que eso lo único que iba a provocar era que Rusia y China y los países miembros del Consejo de Cooperación de Shanghái, que es una organización muy importante, Están fundidos en lo que es el BRICS. demostraran, no todos, demostraran, Son lo mismo. demostraran su fortaleza y si mantuvieran su interés. Entonces ahora con Trump en el poder, Trump básicamente le dijo a los europeos, vamos a estar claros, nosotros no vamos a ir a una guerra mundial, un termonuclear con Rusia por el conflicto de Ucrania. Aquí hay que buscar una salida y están buscando una salida y le están pidiendo a los europeos que ayuden, Que no lo vimos, que los europeos son los grandes perdedores Claro. en este proceso. que ayuden a evitar lo que sería una conflagración nuclear, porque definitivamente apostar a la caída de Putin y de Rusia ¿no? Que es un poder en este escenario puede Desestabiliza. totalmente. el mundo completo. Entonces, Estados Unidos lo sabe y están negociando ya no solamente los temas de Ucrania, sino los temas globales para crear ese nuevo orden. Entonces, por otro lado, Cierra, Pellegrini, por cierra. otro lado, sí, fíjate, hay un tema que sí Estados Unidos quiere y esto marca una diferencia. Miren, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos fue a la guerra, su aporte militar fue menor, pero su aporte político fue relevante. La Primera Guerra Mundial, el papel de Estados Unidos ahí en el cierre de la guerra y fue importante. Se abrió una expectativa con el discurso famoso de los 14 puntos de Wilson y luego la propuesta, el apoyo a la Sociedad de Naciones. Se abrió una expectativa de que venía ese escenario idílico donde no iba a haber guerra, donde... ¿Qué pasó? Estados Unidos se retiró de manera abrupta, volviendo a su política histórica de aislacionismo, porque eso desde su fundación ellos rehuían los conflictos Washington. fuera del continente y se fueron, volvieron. ¿Qué pasó? Eso ayudó, contribuyó a que sobreviniera la Segunda Guerra Mundial. De todas formas, la forma en que se zanjó la Primera Guerra Mundial sembró las bases de la Segunda. Un tratado humillante a Alemania, trajo todo eso. A la crisis del 29. Más todo lo que vino después. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos sabe que tiene que retirarse de los escenarios conflictivos, pero tiene que dejar en cada región, con las potencias regionales y con las potencias mundiales, un orden regional Estable, equilibrado, de estable. Eso es lo que está haciendo en Medio Oriente. Sí. Eso es lo que está haciendo en Y lo Medio va a hacer Oriente. en Europa. Eso probablemente si los europeos, si el liderazgo europeo se pone a la altura. Porque si el liderazgo europeo no se pone a la altura, Estados Unidos, vamos a decirlo en buen dominicano, va a soltar en banda a los europeos. Lo va a soltar en banda. Y probablemente lo que vamos a ver es la división geopolítica histórica que le explica Kaplan, de que la Europa Atlántica va a empezar a mirar hacia el Atlántico y la Europa del Este, la Europa Central, y va a empezar a gravitar alrededor
Hasta el de momento la el cambio Federación político no Rusa, lo ha y favorecido. de un nuevo espacio que se Pero- va a crear. Entonces, aquí cierro. Fíjense que el presidente Trump no quiere renunciar a ese uso de la fuerza para la paz, porque lo que hizo en Nigeria, óigame, hace 2 días, Sí. fue la señal de que Estados Unidos, que tiene el poder militar más alto y más grande, Sí, sí. Tiene la capacidad le de está, accionar le está cualquier punto del diciendo, planeta. le está diciendo especialmente porque ellos saben que hay una yihad en curso también. Sí. Hay una yihad en curso. Ahora, ¿hasta qué punto eso es sostenible dentro del contexto de la política interna de Estados No, Unidos? A espérate, eso que- espérate. que- Los demócratas, No, no, los eso no es demócratas están demócrata. apostando a que no. No, pero- Mira, pero los digo- demócratas están aportando No, a Maduro. Es que tú lo estás viendo. Han así. cerrado fila con Maduro. Yo te Los estoy demócratas. no, Los demócratas, sí. Peregrín, es que tú tienes que ver eso. en Mandani- función de los resultados electorales. Óyeme, Más de otra cosa. Oye, Porque los demócratas a tienen su forma Mandani, de mira, pensar. a Mandani yo creo que lo escogieron como el cuco efectivo Sí. de la política americana. Los musulmanes están ya controlando Nueva York. No, pero Ese está no, bien. Pero está bien, Yo pero lo que tú vas a digo ver es- la reacción en ese electorado conservador norteamericano que se expresó, que tiene sus dudas y sus inquietudes con Trump ahora, al ver el avance de estas locuras, porque son cosas increíbles, va a haber una reacción todavía más fuerte. Ahora, todo va a depender también de lo que pase aquí en el Caribe, de cómo maneja Estados Unidos esta relación aquí en el Caribe, y específicamente con Venezuela, Colombia, Cierra, Pepe, México. cierra. Una última reflexión que tiene que ver con Haití. Miren, yo creo que nosotros los dominicanos, lo digo a propósito de lo que estábamos discutiendo ahorita del tema de la presencia militar americana. Miren, si nosotros no aprovechamos esta coyuntura para reclamarle a los Estados Unidos que aborde con responsabilidad, porque el conflicto de Haití es histórico y hay deudas históricas ahí muy profundas. Es más importante estratégicamente para los Estados Unidos que el mismo conflicto de Gaza-Israel. Oigan lo que estoy diciendo. Es más importante. Y para nosotros, ni hablar. Entonces, nosotros somos los que tenemos que jugar nuestro papel. Porque si no nos comportamos como nación, el esquema que montaron los grupos, los dueños de la finca con pasaporte, terminará destruyendo a la nación dominicana. Y eso demanda que sea el pueblo dominicano, el que le diga a ese grupo, que yo ahorita voy a mencionar. Estamos en eso, casi. Óyeme, al que le diga a esos grupos, miren, Bien. esta es una república. Y aquí ustedes no pueden decidir la suerte de millones de dominicanos, ni de la nación histórica, para aventajarse en sus tratos con los organismos internacionales, con las potencias extranjeras y particularmente con los aliados que tienen en Haití y en los Estados Unidos. Bien, gracias Pelegrín por ese resumen un poco extenso, ¿verdad?